Buenos días a todas y a todos. Soy Silvia Raposo y voy a presentar esta mesa redonda que se compone de varios representantes de algunas de las metodologías en educación musical. No están todas, pues sabéis que es difícil poder contar con todo el mundo por problemas de tiempo, pero tenemos, creo, una mesa con mucha calidad. Contamos con Wolfgang Hartmann, de la metodología ORF, Federico Calcaño, del IEM, Claudio Forcada, que nos dará unas visiones de los enfoques y metodologías en enseñanza de cuerda, y Pablo Chernik, de rítmica de Alcross. Sin más, y para no perder tiempo, voy a presentar al primer ponente, que es Federico Calcaño, que forma parte del equipo de profesores y profesoras del IEM, del Instituto de Educación Musical, y es profesor de lenguaje musical e improvisación en el Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler, que es uno de los 2 centros integrados de música de la Comunidad de Madrid. Buenos días a todos. Lo primero, estoy encantadísimo de estar aquí en esta mesa, de ser el elegido para estar aquí junto a 3 fantásticos profesionales de la música. Y voy a hablar de la metodología IEM. La metodología IEM nace aproximadamente en los años 80, a mediados de los años 80. Emilio Molina empieza a incorporar a la enseñanza musical de aquí de España, concretamente en Madrid, el análisis no solamente como asignatura, sino el análisis dentro de todos los parámetros musicales, incorpora la creatividad y la improvisación. Esa metodología comenzó aplicándose en las clases de acompañamiento y de improvisación que se daban en el Conservatorio Real de aquí de Madrid. Y poco a poco ha ido evolucionando hasta que a día de hoy abarcamos todas las etapas educativas de la enseñanza musical. Es una metodología global porque abarcamos desde las clases de infantil en música, de primaria, de secundaria, de coro, de armonía, de contrapunto, de composición y, por supuesto, en todas las especialidades instrumentales. Está basado fundamentalmente en 3 pilares que de alguna manera es lo que de aquí, cuando salgáis pensando en lo que es esto, deberíais, o yo debería poder expresar bien, que son, por un lado, el análisis, y entendido no como algo, como se entiende a veces el análisis, como un aspecto muy cognitivo, extremadamente cognitivo, sino el análisis desde los niveles más inferiores, desde analizar un elemento melódico, un elemento rítmico. También está basado en la participación interactiva con el alumno, no es una metodología pasiva. El profesor que da clase con esta metodología es un profesor que va guiando, es una palabra que desde ayer venimos oyendo, va guiando el proceso de aprendizaje del alumno. Y por otra parte, la improvisación, que para nosotros el concepto de improvisación es capital, porque lo entendemos como el control del lenguaje musical, del lenguaje auditivo, del lenguaje comprensivo. Entendido esa palabra control no como algo restrictivo, sino como algo comprensivo. Entonces, desde el punto de vista metodológico hay 2 puntos de partida. Vaya dirigido a la asignatura o a la materia que vaya dirigido, tenemos 2 puntos de partida metodológicos. Uno de ellos es siempre seleccionando el material, independientemente del punto que partamos, que ahora les voy a exponer, seleccionamos el material, ese material tiene unos elementos rítmicos, melódicos, armónicos, formales, texturales, que son elegidos previamente. De ese material, como habéis visto en la exposición anterior con Emilio, se extraen un montón de ejercitaciones a nivel melódico, a nivel rítmico, a nivel armónico, y eso no se queda solamente en la ejercitación, sino que luego con ello lo que la utilizamos es para que el alumno pueda desarrollar su creatividad, y ahí es donde vamos a incidir, en el desarrollo de la creatividad y de la improvisación del propio niño. Entonces, los 2 puntos de partida son, por un lado, teniendo el material delante, teniendo una partitura delante, algo que se ha ido haciendo, no es nada novedoso, sino que se ha ido haciendo durante años y años y años.
y se seguirá haciendo durante años, posiblemente. Y el otro punto de partida es, sin tener la partitura, llegar a una partitura similar. No tiene por qué ser exactamente la misma, sino que la riqueza de la partitura es los elementos musicales que tiene y no el material concreto en sí, al que se puede llegar o se puede llegar a algo similar. ¿Qué aporta el IEM? ¿Qué aporta la metodología IEM al panorama musical? Sin querer ser pretencioso, ¿no? La aportación que queremos es, por un lado, el análisis como un elemento comprensivo, como he dicho antes. Por otro lado, la improvisación que está presente en todo el proceso educativo, entendida, repito, como el control comprensivo del lenguaje, auditivo y musical. La incorporación temprana de la armonía, porque trabajamos mucho con música tonal, pero también mucho con otro tipo de música. Incorporamos desde el inicio cuando empezamos a dar clase a los niños, la armonía, y no como un concepto, vuelvo a repetir, cognitivo, sino como un elemento y un concepto práctico. El desarrollo de la creatividad y, por último, recalcar otra vez la figura del profesor. El profesor es un guía que va en todo momento guiando el desarrollo y el aprendizaje del alumno. Como objetivo pretendemos conseguir es que se potencie la memoria, que se potencie la lectura, que se potencie la creatividad y que se potencie la capacidad de poder ir improvisando distintos tipos de propuestas dependiendo de la etapa educativa a la que vaya dirigido el mensaje. Esta metodología nace una asociación en el año 97 aproximadamente para difundir la metodología mediante cursos de verano de improvisación que desde el año 96 vamos dando. Hay talleres, hay conciertos, este congreso, el aula del IEM que lleva funcionando desde este año y donde se van impartiendo un montón de actividades. Y lo que yo vengo a traer aquí es una representación de lo que en nuestro centro, en el Padre Antonio Soler, que es un centro integrado de música donde las enseñanzas musicales y generales están integradas. Yo vengo a traer un vídeo de las clases. Silvia y yo damos clase de lenguaje musical allí. Vais a ver un grupo de chavales de 10 años de edad, tercero de grado elemental, que llevan trabajando 1 año y medio con esta metodología, que han ido trabajando diversos elementos musicales hasta llegar al punto donde han llegado. Esto está grabado en el mes de febrero y espero que sea muy representativo de la forma en la que se trabaja con esta metodología. Perdón, ¿se podría bajar un poquito la luz esta para que se vea mejor de atrás?
repito una vez.
Por último, para terminar, 3 ideas: análisis, interacción con el alumno e improvisación. Paso. Bueno, última cosa que me olvidé decir. Como mencioné antes, hay un curso de formación de profesores que arrancó este año como primera cosa y en la que pues está funcionando en el aula IEM. Habéis visto 2 imágenes distintas del mismo grupo, pero las 2 imágenes eran una en la propia clase y la otra la que se veía en las paredes, esas de hace 75 años, esa en el aula del IEM. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a Wolfgang Hartmann, de la metodología ORF. Es profesor de Educación Musical Temprana en el Centro Superior de Música del País Vasco, en Musikene. Es profesor visitante en el Conservatorio Central de Pekín y en el Conservatorio de Shanghái. Imparte talleres y seminarios por muchísimos países de Asia, Europa y América. Y es vicepresidente de la Asociación ORF en España. La luz, Ana, por favor. Antes de nada, quiero dar mis gracias por invitarme a hablar aquí. Y también tengo pedir disculpas para mi habla muy especial, es casi castellano. Si pensamos en Orff, en Karl Orff, pensamos muchas veces en 2 cosas. Una es las Carmina Burana y la otra cosa son los instrumentos Orff. Si un niño toca un xilófono, ya es Orff. Esto vale en todo el mundo, pero el conocimiento sobre las intenciones pedagógicas de Karl Orff muchas veces son muy superficial. Uno está claro. El Schulwerk, el Orff-Schulwerk no es un método. El método Orff no existe. Es una metodología. Porque no es un método. No hay pasos fijos en el proceso de la enseñanza. No existe una distribución fija de la materia por cursos o edades. No existe una jerarquía de objetivos establecida oficialmente. Orff jamás se pensó en crear un sistema de enseñanza cerrada. Pensaba en añadir ideas de creatividad a una enseñanza de educación musical que ya existe. Orff jamás se sintió como pedagogo, por supuesto era, pero no sino su perspectiva siempre era la de un compositor, de un artista. Orff siempre estaba interesado en los orígenes, dónde empieza algo. Por ejemplo, dónde empieza la ópera. Por eso ha escrito una transcripción de Monteverdi's Orfeo. Orff estaba interesado en los comienzos de la música escénica europea, es decir, en el teatro de la Grecia antigua. ¿Ya? Ha escrito Antígone, ha escrito Oedipus, por ejemplo. Para Orff, música no era solo música, sino algo que también incluye todas las formas de expresión y representación en relación con el teatro de la Grecia antigua. Cantar, tocar, bailar, declamar, actuar, todo es para Orff, son partes de música. Y, por ejemplo, en las Carmina Burana, por supuesto existen formas de música escrita en las Carmina Burana, pero Orff no estaba interesado. Estaba interesado en el ritmo, en la música que ya está, es inherente en el texto, en las palabras. Y aquí también es el puente a sus ideas pedagógicas. ¿Dónde empieza la música?
fue su idea. Hallo, ¿es esta música? O en la arena de Verona, en los descansos, los vendedores de bebidas, Coca-Cola Ranchata Birra. ¿Ya? Coca-Cola Ranchata Birra. ¿Ya? Eso es algo que fascinó a Orff. ¿Dónde empieza la música? Perdón. El Orff-Schulwerk empieza en dos fases. Una es la Günther-Schule, una escuela de formación en música y danza para jóvenes, bailarines, gimnastas y actores en los 20 del siglo pasado. Y Orff fue un asesor o el asesor y consultor en música, nada más. Aquí Orff ha encontrado sus ideas que alguien hace su propia música con su propia danza. Esa fue la idea de Günther-Schule. El segundo empiezo de Orff-Schulwerk fue un programa educativo en la radio de Múnich, con el estreno del 15 de septiembre de 1948. Estos son los puntos de Orff-Schulwerk. El Orff-Schulwerk tiene dos autores de misma importancia, Karl Orff, por supuesto, y Gunhild Kettmann. ¿Qué son los aspectos característicos del Orff-Schulwerk? Uno es el alumno está en el centro. No llevamos la música al niño, es la idea, sino llevamos la música al niño y no llevamos el niño a la música. El niño no es un aprendiz del templo de música, sino tenemos que ofrecer una música que los alumnos comprenden, una música con que los alumnos se pueden identificar. Otro aspecto importante que ya he dicho, música es un término integral, holístico, viene del musique, del término de la palabra Grecia. Por supuesto, los instrumentos Orff. ¿Qué es la idea de los instrumentos Orff? Son instrumentos de percusión que los niños pueden investigar, los niños pueden buscar sonidos. No existe hasta el principio la técnica de instrumentos, sino los instrumentos son un juguete, un material para investigar sonidos. Por esto, la flauta de pico no es parte del instrumento Orff. Orff tenía un gran respeto a la flauta de pico como instrumento del barroco. ¿Ya? Y una flauta de pico es un instrumento muy difícil de tocar si tú no solo piensas en la digitación, sino también en apoyo en tonguing, en la lengua y también en la respiración. ¿Ya? Yo trabajaba en Austria en el conservatorios. Mi colega de flauta de pico en el conservatorio siempre se enfadaba de usar la flauta como herramienta pedagógica en la escuela, porque los niños que tocan flauta en la escuela son perdidos para estos instrumentos en el conservatorio. Pueden tocar clarinete, piano y todo, pero flauta, por eso Orff pensaba de verdad en instrumentos muy fáciles de manejar y desarrollar, mejorar el sonido. Otro aspecto es la creatividad, improvisación y composición. Son muy central en el Orff-Schulwerk, como hemos visto antes. Este vídeo ha mostrado muchos principios de Orff-Schulwerk. Perdón, esto no significa que Orff tiene el copyright de todas las actividades que se hay en el mundo. Orff siempre decía, yo he descubierto algo, no he inventado un sistema.
Yo he descubierto que algo está conectado, como lo has hecho en el sistema. No es copyright de Karl Orff. La enseñanza de Orff-Schulwerk es un proceso. ¿Qué significa eso? Muchas veces el trabajo de los músicos profesionales es completamente lo contrario del trabajo de pedagogía de música. Es muy importante saber. Quiero explicar en un ejemplo. Esto es una ópera. Es Le Nozze de Figaro, Aida o Carmen. Si un teatro quiere presentar esta ópera, se tienen que fraccionar esta ópera en especialidades. Es decir, los bailarines bailan, el director del coro estudia la partitura, el sastre hace el vestido y todos trabajan en su parte. En el estreno, todo está juntos. En música educativa o en la situación en el aula es el contrario. Una pieza de música puede ser al principio solo un ritmo. Como es hecho, solo este. ¿Ya? Buscamos pregunta y respuesta. Por ejemplo, esto fijamos. Buscamos a esta línea un ostinado. Buscamos otros instrumentos, una parte B con improvisación, un movimiento, una melodía y siempre la pieza crece. Esa es la idea del Orff-Schulwerk. Es un proceso. En esta manera los alumnos pueden identificarse con la música. En la ópera es el contrario. ¿Ya? El contrabajista del principio hace pom, 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 pom. Cuando los violines tocan tam, da, da, son especialistas del principio por razones de economía y de calidad, porque cada uno ha estudiado su parte. ¿Ya? En la escuela es el contrario. No hay papeles fijos al principio. Sí, el último es que existe la posibilidad de transferir la filosofía de las ideas, la metodología en otras culturas, distintas áreas de acción, música y movimiento, en el lenguaje musical, en los centros de educación primaria y secundaria, en áreas terapéuticas, hasta el trabajo con personas de tercera edad. Estos son los aspectos importantes. En el centro, el alumno, la música con un término que encaja todas las actividades de esta manera, los instrumentos de Orff, la importancia de creatividad con improvisación y con composición. El Orff-Schulwerk siempre es un proceso de trabajar y la posibilidad de aplicar esta pedagogía en otras áreas. Donde un aspecto también existe un aspecto flojo en el Orff-Schulwerk es falta una didáctica. El Orff-Schulwerk no tiene una didáctica y esto es a veces muy difícil para profesores que se pierdan en la variedad de posibilidades, pero también es una gran ventaja y este tipo de libertad. El Orff-Schulwerk se puede estudiar en Salzburgo, en el Orff-Institut. En Salzburgo también es la sede del Forum, Orff-Schulwerk Forum, una institución que conecta todas las asociaciones Orff en el mundo. Hay más que 40 países donde hay asociaciones Orff. Hoy también habla una persona de la Asociación Orff de Argentina.
También existe en España una asociación ORF que hace cursos de fin de semana y un curso de verano. Si hay preguntas, esto es mi dirección. Mi dirección electrónica. Para terminar, solo una palabra. Me gusta mucho que estoy aquí con mi colega Pablo Czernik. Somos colegas en Musikene. Musikene es, como hemos oído de liceo, tiene un departamento de pedagogía que da acceso a todas las metodologías, a Jacques Dalcroze, a Orff, a Kodály y también a Willems. Es para nosotros muy importante. Tenemos casi 20 alumnos. Yo sé que en ESMUC hay 90 alumnos en el departamento de pedagogía. Me pregunta cuántos alumnos del departamento de pedagogía tiene el Real Conservatorio en Madrid o en Zaragoza, por ejemplo. En Finlandia, en Helsinki, el Sibelius Academia tiene 250 alumnos solo en el departamento de pedagogía. Y Finlandia tiene 10 millones de habitantes. Y esto es el futuro. Si los superiores solo se concentran en el élite, ¿quién va a los conciertos de este élite en futuro si los superiores no se ocupan también de un público culto? Muchas gracias. Bueno, es el turno de Claudio Forcada, que es consultor de didáctica de cuerda del NAVIU, Valencian International University. Imparte clases en másters de pedagogía de esta universidad y en la Birmingham City University. Está terminando su tesis doctoral, que trata del aprendizaje motor y pedagogía instrumental. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos por la oportunidad de compartir mis ideas aquí con ustedes. Cuando me llamaron para hacer una breve exposición de mi trabajo aquí, pues consideré un par de opciones. La primera era hablarles de mi tesis, pero yo pensaba que reducir 80.000 palabras a 15 minutos era una utopía. Entonces he decidido coger el plan B, que es hablarles de mi vida. Bueno, más concretamente de los últimos 20 años de mi vida, que creo que son más fáciles de condensar en 15 minutos. Hace 20 años, en el 92, empecé a dar clase de violín en un conservatorio, en el Conservatorio de Albacete, y fue mi primer trabajo como profesional de la enseñanza. Y al final del primer año, empecé a reflexionar sobre lo que había sido mi experiencia en ese conservatorio y llegué a varias conclusiones. Primero, que me gustaba mucho la música, que me encantan los niños, que me apasiona enseñar, pero que tenía que haber otras maneras de enseñar, porque el tocar el violín no podía ser algo tan difícil y tan exclusivo de una minoría como se consideraba entonces, ¿no? Y empecé a buscar información, a buscar métodos, a buscar pedagogos, a buscar ideas, de tal manera que yo pudiera crear mi propia metodología y que mi enseñanza tuviera un sentido. Y a lo largo de estos 20 años pues he recorrido distintos escenarios, he completado la formación del método Suzuki, de la pedagogía de Roland, del New Approach de Cato Havas. He estudiado pedagogía con Mimes Bake en Estados Unidos y finalmente me he decidido a hacer un análisis de todas estas pedagogías y metodologías que he conocido en lo que es mi tesis doctoral, pero desde el punto de vista del aprendizaje motor, que les describiré brevemente un poquito más tarde. Entonces, quisiera partir de una frase de un pedagogo que se llama Sid Nell. Este señor era el fundador de la revista Psychomusicology y cuando falleció le dedicaron un número a su trabajo y le publicaron un artículo a título póstumo. En este artículo, Sidnell decía que los profesores tenemos muy poca base científica sobre la que basar nuestras intervenciones pedagógicas. Venía a decir que hay dos tipos de profesionales en la enseñanza.
Por un lado, hay una serie de pedagogos, investigadores, psicólogos, gente que se preocupa en crear métodos, en analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por otro lado están los profesores, los que están en contacto con los niños todos los días y que intentan enseñarles a tocar el violín, el piano, el trombón, lo que ustedes consideren. Y Sindel consideraba que había un espacio muy grande entre estos dos grupos de profesionales. Esto viene a ser, se podría comparar como si en la medicina, en el campo de la medicina, los investigadores de nuevas medicinas, de nuevos medicamentos, no tuvieran contacto con los doctores que están en los hospitales, de tal manera que estos doctores no tuvieran acceso a las últimas innovaciones y a los últimos medicamentos. Entonces, esto significaría que carecería de razón de ser todo el trabajo que los investigadores están haciendo en los laboratorios. Hay un par de frases que pueden completar esta idea. Grace Haber decía en el mismo número de Psychomusicology que normalmente enseñamos de la misma manera que nos han enseñado y usando un método de prueba y error. Probamos una experiencia, probamos un ejercicio, si funciona bien, y si no funciona, pues intentamos probar otro, hasta que por aburrimiento del contrario, o por suerte, o por azar, o por lo que ustedes quieran considerar, pues acabamos acertando en mayor o menor medida. Pero esto no tiene una base científica, y es un método muy lento y que generalmente va a llevar a que muchos alumnos fracasen y que un número muy pequeño de alumnos tengan éxito. Entonces, la serie de metodologías que yo he ido estudiando a lo largo de estos años han sido el método Suzuki, la pedagogía de Roland, que es un violinista húngaro que desarrolló su pedagogía en Estados Unidos en los años 60 y 70, el New Approach de Kato Havas, que es otra señora húngara que vive en Oxford y que creó lo que ella llama un approach, un enfoque, que había que distinguirlo de lo que es una metodología. Ella dice que sus ideas no son un método para enseñar a tocar el violín. Están más destinadas para gente que ya sabe tocar el violín, que sabe tocar instrumentos de cuerda y que quiere tener una relación más fluida con el instrumento, que quiere tener una mayor conciencia corporal, quiere optimizar sus recursos y quiere, con ese control, disminuir lo que es la ansiedad y el pánico escénico. Estudié también pedagogía con Mimi Fake en Estados Unidos, que imagino que muchos de los profesores de violín la conocerán. Es la profesora de Joshua Bell y tiene uno de los centros más importantes del mundo de pedagogía de la cuerda. Y esta mujer tiene un enfoque más ecléctico, de manera que su pedagogía está basada en conocimiento previo, en el conocimiento del Suzuki, en el conocimiento de Roland, enseña los movimientos de la manera de Roland, tiene influencias de Kodai y también de las clases que ya recibió de Galamian en Nueva York. Y el último grupo de profesores que he analizado en mi tesis doctoral es el llamado método tradicional, y esto es siempre delicado de comentar, porque muchas veces tras la denominación tradicional se esconde realmente una ausencia de método. Pero en mi tesis he conseguido algunos profesores que han querido participar, que se autodenominan de método tradicional, que tienen unos fundamentos muy sólidos y sacan unos resultados realmente excelentes. Entonces me gustaría compartir unas consideraciones tras la experiencia de haber analizado todos estos métodos. En primer lugar, he observado que hay muchísimos prejuicios. Muchos prejuicios por parte de profesionales que no han realizado los trainings o los cursos de formación de estos métodos. Se critica mucho el método Suzuki por parte de gente que no lo conoce, que no lo ha estudiado. Se critica la pedagogía de Havas por gente que no ha pisado Oxford y que no ha estado nunca con Kato Havas. Y se critica el método de Roland por gente que nunca ha visto a Roland, no lo ha conocido y no ha visto sus vídeos. Pero también, por otro lado, también he observado que hay prejuicios de gente que ha realizado estos trainings con respecto a gente que no los ha realizado. Yo creo que es una falta de conocimiento mutuo importante y que se podría solventar simplemente con información, con cambio de ideas y con acontecimientos como este, que nos permiten intercambiar ideas a gente que venimos de diferentes backgrounds, de diferentes backgrounds, en castellano se dice, que hemos tenido diferentes experiencias educativas. Otra idea que me gustaría transmitir es que todas estas pedagogías o métodos son compatibles, porque también he encontrado gente que hace el método Suzuki, por ejemplo, se convierten en profesores Suzuki y consideran que aplicar las ideas de Roland son incompatibles con su metodología. Y también al contrario, gente que ha hecho métodos de Roland, muy poquito de la gente que ha hecho la pedagogía de Roland ha hecho también el método Suzuki y muchísimos menos han estudiado con Kato Havas. Y cuando estuve con Kato Havas y hice los cursos y conocí a otros profesionales que estaban estudiando ese enfoque, ese approach, también observé que muy pocos, una minoría de ellos, habían hecho otra pedagogía que no fuera la de Kato Havas. Entonces, otro aspecto que me gustaría resaltar es que la gran mayoría de profesores jóvenes que empiezan a estudiar cualquiera de estos métodos van buscando fórmulas milagrosas. Más que intentar comprender el método en sí mismo y dotar de significado a sus intervenciones pedagógicas, buscan trucos.
cuando imparto mis cursos para profesores, lo primero que me preguntan, cuando digo ruegos y preguntas, es ¿y tú cómo enseñas el vibrato? ¿Y tú cómo enseñas el détaché? ¿Y los cambios de posición? ¿Y tienes algún truco mágico para que toquen afinados? Pues trucos mágicos hay pocos. Yo creo más en el trabajo, en el conocimiento, en aprovechar el conocimiento de los demás para tener una fundación, unas bases sólidas, y en la creatividad y en la imaginación y en el trabajo personal para desarrollar esas ideas de los demás. Otro aspecto que me ha llamado la atención al hacer la tesis es que del grupo de profesores excelentes, por así decirlo, de reconocido prestigio, hay muchos que no son conscientes de por qué tienen tanta efectividad o por qué son tan buenos o por qué sacan esos excelentes resultados. Muchas veces su excelencia es producto de la intuición y en una gran medida, desde mi punto de vista, es producto de muchísimo trabajo, pero con ese trabajo lo que han conseguido es tener unos procedimientos de los que ellos mismos no son conscientes. Y una de las finalidades que me planteo cuando hablo a profesores y cuando imparto mis cursos de pedagogía es crear profesionales que sean autónomos, que no dependan de mí, que no copien mis ideas, sino que se queden con la idea de que hay más cosas en el mundo que su conservatorio, que sus circunstancias, que su método, que aquello que conocen, y que cuanto más intercambio de ideas tengan con otros profesionales y cuanto más escuchen y cuanto más miren a su alrededor, más van a enriquecer su propia práctica pedagógica. Y la última idea, la última consideración, es que todas estas ideas, todas estas pedagogías que les he comentado, Suzuki, Rolla, Havas, el Color Screen y todos estos métodos, han sido creados en el siglo XX y han supuesto una revolución en comparación con la manera de enseñar que había habido hasta el siglo XX. Pero yo creo que ahora estamos en el siglo XXI y creo que sería muy triste que siguiéramos enseñando a la manera que se ha ido enseñando en el siglo XX. Creo que todos estos proyectos son fantásticos, son necesarios, debemos conocerlos, pero no debemos pararnos en ellos, sino seguir evolucionando y pensando, de tal manera que creemos una manera de enseñar en el siglo XXI que sea diferente. Hay un pedagogo inglés que se llama Paul Harris, que tiene esta frase que me encanta, que dice: un gran profesor es un gran aprendiz. Y me van a permitir una breve anécdota sobre Suzuki. Suzuki, cuando tenía 80 y tantos años, estaba impartiendo un curso para profesores y unos amigos míos estaban haciendo ese curso con él en Japón. Y el señor se levantó por la mañana, fue a la academia de Matsumoto a enseñar y les dijo a todos entusiasmado: tengo una idea. Y tenía 80 y tantos años. Y se estaba consagrado y conocido en todo el mundo por sus ideas. Es un señor que creo que es un modelo de flexibilidad, de mente abierta y de evolución constante. 5 minutos para hacerles el resumen de mi tesis. 15 minutos me parecía breve, 5 vamos a ver qué podemos hacer. Y 3 consideraciones finales. Todo el análisis de esta metodología que hago en mi tesis desde el punto de vista del aprendizaje motor, que es una rama de la psicología que estudia cómo aprendemos y cómo enseñamos movimientos. Entonces, lo que yo he querido hacer es buscar una serie de ideas que puedan ayudar a los profesionales a ser más conscientes de su propia enseñanza y a sacar mayor rendimiento a su propio trabajo, independientemente del método que utilicen. Y les voy a dar unas pequeñas ideas de lo que es el aprendizaje motor. El aprendizaje motor estudia cómo se transmite la información a los alumnos. Es decir, yo puedo saber qué pastilla se tiene que tomar el paciente, pero el problema es que el paciente no se la quiere tomar. Pues tendré que saber cómo mandarle esa información, cómo dejarle claro qué pastilla necesita, qué posología, durante cuánto tiempo la que tiene que tomar. Una vez que mandamos esa información con efectividad al alumno, tenemos que saber cómo hace el alumno para procesar esa información y para almacenarla en la memoria. Y, por último, tenemos que saber y ser conscientes de toda la información que nos está mandando el alumno, lo que le llaman el feedback, de tal manera que nuestras intervenciones sean diferentes y sean creativas y vayan evolucionando. Y no volvamos a repetir la misma orden dos veces consecutivas de la misma manera. Entonces, mi metodología es una cosa, yo creo que muy sencillita, muy simple, solamente una idea de cómo agrupar la información que necesita un instrumentista para ser profesor. Por un lado, tengo un set de información que son aplicables a lo que necesitamos para impartir una clase, una sola clase. Necesitamos saber cómo estructurar la información, qué tipo de actividades necesitamos hacer, con qué ritmo, con qué intensidad, cómo conectar esas actividades para que tengan un sentido y no estén deslavazadas. Tenemos que aprender a detectar los errores, es decir, por qué el alumno no hace exactamente lo que nosotros queremos que haga. Y para eso tenemos que ser conscientes del feedback que nos está mandando. El segundo eje sería el eje temporal.
Es decir, yo hago mi training, sé cómo dar una clase perfectamente, eso sería estupendo para una clase de cursillo, en la que puedo impresionar a todo el mundo con una clase muy bonita, muy divertida y muy dinámica. Pero el problema es cómo dar clase día a día a la misma persona durante 1 año, 2 años o 3 años. Entonces creo que necesitamos ser conscientes de cómo dividir esa información, cómo hacer una programación a medio, a largo plazo, qué tipo de actividades vamos a utilizar. ¿Es conveniente trabajar la afinación el primer trimestre, el segundo, el tercero, todos? El spiccato, ¿por qué? ¿Enseño el spiccato y el detaché a la vez? ¿Trabajo la afinación y los golpes de arco a la vez? ¿Y por qué? Y por último, el último set de información sería todo aquello que no tiene que ver con las clases. Es decir, lo que está relacionado con las relaciones humanas, valga la redundancia, que se dan en el proceso educativo. En el proceso educativo hay profesores, evidentemente, hay alumnos, porque sin alumnos no comemos y no tenemos trabajo, y en ocasiones, y dependiendo de la manera que ustedes tengan de trabajar, hay padres. Pues muchas veces nuestra efectividad va a estar basada en cómo manejemos esas relaciones sociales, cómo manejemos nuestras relaciones con los padres, cómo motivemos a los alumnos y cómo colaboremos con otros profesores que tenemos en el departamento o en el centro donde trabajamos. Y por último, 3 sugerencias. La primera sugerencia es que hay que conocer lo que estamos haciendo, independientemente del método que decidan aplicar y que dependerá mucho de sus circunstancias personales y de dónde trabajen. Creo que es esencial que conozcamos lo que estamos haciendo, lo que estemos haciendo, y que tenemos que aprovechar el conocimiento previo. Todos los artistas de la historia han bebido de fuentes anteriores. Bach copiaba a Vivaldi, copiaba los conciertos de Vivaldi y los transcribía. Y todos los pintores han reproducido obras de los clásicos. Y si ustedes se apuntan a la academia de enfrente a aprender cómo pintar, lo primero que van a hacer es copiar esculturas griegas. Entonces aprendamos de los conocimientos que ya hay. La cuestión es que yo considero que una clase debe ser como una obra de arte en la que todo no puede ser estricto, no solamente es un conocimiento matemático, sino que hay una creatividad, una adaptación a la diversidad y una improvisación. Pero esa improvisación y esa creatividad, en mi opinión, debe ser ilustrada y no iletrada. La siguiente sugerencia es una quotation, una referencia del creador del cacharrito de Stephen Jobs, que está tan de moda hoy día. Él dio una conferencia en la Universidad de Stanford para posgraduados, que está en Internet y que es muy popular, y dijo un par de cosas que me llamaron mucho la atención. Por un lado, les decía que es fundamental beber del conocimiento de los demás, pero yo creo, en mi opinión, y en la opinión de este señor, es huyendo de los dogmas. En muchas ocasiones descubrimos un método y creemos que hemos descubierto la panacea universal y no queremos mirar a otro lado. Y Stephen Jobs decía, no se dejen atrapar por los dogmas, porque el conocimiento es el producto del conocimiento de otra gente. Este conocimiento de otra gente debe ser el punto de partida para nuestras propias ideas, pero no para quedarnos en las ideas de los demás. Y me sobran 2 minutos y solo tengo una cita más, así que voy sobrado. Otra cita que... Esta conferencia de Stephen Jobs acaba con esta frase. Stay hungry, stay foolish. Permanezcan hambrientos, permanezcan locos. Permanezcan hambrientos en el sentido de hambrientos de conocimiento, hambrientos de ideas, hambrientos de compartir y de evolucionar. Y permanezcan locos en el sentido de la locura sana de la adolescencia, cuando queremos probar todo por el mero hecho de que es nuevo o de que es peligroso. Decía Claudio Abbado que le encanta dirigir orquestas jóvenes, porque la principal diferencia entre cuando dirige la Filarmónica de Berlín y la Joven Orquesta Europea es que cuando va a la de Berlín y dicen, miren, esta sinfonía de Brahms me gustaría probar esta idea nueva. El concertino se levanta y le dice, mire, maestro, llevamos 40 años tocando esta sinfonía de esta manera y funciona muy bien, ¿por qué vamos a cambiar ahora? Cuando proponen la misma idea en la Joven Orquesta Europea, le dicen todos, ¿ideas nuevas? Sí, probemos ahora mismo. Entonces, stay hungry, stay foolish. Gracias. Bueno, es el turno ahora de Pablo Chernik, que es diplomado superior de rítmica de Alcross, profesor de rítmica de Alcross en Musikene, en la especialidad de pedagogía, como muy bien dijo Wolfgang, y es coordinador de la formación de profesores de rítmica que se imparte actualmente y desde hace unos años en Barcelona. Bueno, buen día a todos. Primero que nada quiero agradecer a las autoridades del Congreso de haberme invitado
porque considero que la rítmica del cross, muchos conocen el nombre, y así como también dijo Wolfgang de Orff, muchos conocen, porque muchos saben que se dice que es palmear las manos mientras se caminan los ritmos, pero la rítmica del cross es mucho más que eso. Y es eso también, pero depende de cómo lo veamos. Entonces elegí un poco hablar de qué es la rítmica del cross y voy a decir conceptos muy, muy generales y voy a preferir poner algunos ejemplos didácticos por vídeo, pero no... Bueno, paso a los orígenes. La palabra rítmica, como la puso Dalcroze, puede confundir, porque parece que solo se trabajara con el ritmo, pero en realidad quiso ser un sinónimo de movimiento de la música, y también podemos ver el sentido filosófico que él quería darle, el movimiento de la vida. Ahí en una foto de sus alumnas de la época refleja este sentimiento que tenía él con esta pose tan romántica. Me dejo un minuto para leer esto, un segundo, que no es un trabalenguas, sino algo importante. La rítmica persigue un doble propósito, que es educar a la persona y enseñar música. Se la practica en conservatorios, escuelas primarias y escuelas de arte, en donde el objetivo es aprender música, pero a través de una persona integral, de la educación de una persona integralmente. También se la practica en hospitales, en centros de tercera edad, en donde el objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas a través de la experiencia musical. La rítmica, voy a explicar un poco qué quiero decir con la educación de la persona entera. La rítmica, como tiene su principal herramienta es el movimiento corporal, esto facilita otras propuestas, por ejemplo, ejercicios compartidos entre alumnos, en grupo, en parejas, de una manera lúdica y socializante. La exteriorización y el trabajo con las emociones, la intelectualización de los conceptos trabajados anteriormente de esta manera, corporalmente, y también la permanente exploración del movimiento en el espacio conecta a la música con otras artes, como la arquitectura, el teatro, la danza. Las dos herramientas estigmatizadas por las cuales se conoce más a la rítmica son las siguientes: el movimiento corporal y la utilización del espacio, y la música creada por el profesor para la clase. Pero no son las únicas herramientas, ¿eh? Solamente querría que bajaran la luz como le han hecho a Federico, para que los vídeos se puedan ver mejor. La luz de aquí, de esta parte. Gracias. En la rítmica se tienen en cuenta diferentes etapas de aprendizaje que van desde lo vivencial hasta la comprensión intelectual. Estas etapas que voy a mostrar no van necesariamente en este orden en una clase, ni las voy a exponer así, pero pueden repartirse de diferente manera. La metodología es bastante libre en ese sentido, en una lección, por ejemplo. La primera etapa es una etapa de búsqueda sensorial y corporal, donde el alumno, deberá sentir, experimentar y disfrutar. Los vídeos que voy a pasar son de ejemplos de alumnos del Instituto Jacques Dalcroze de Suiza y también de mis propios alumnos de Musikene. Los adultos son de Musikene y los niños son de Suiza.
El volumen está al máximo, pero si se puede poner más fuerte. En esta etapa, dejo un momento para que lo leáis, el alumno va a reaccionar ante la música escuchada, entrenándose para ejecutarla corporalmente con precisión, pero pudiéndose adaptar, o sea, debiendo mantenerse flexible a posibles adaptaciones, tanto física como mentalmente. Vamos a un ejemplo. Podría decirse que esta es la etapa donde la técnica de la ejecución es importante y se basa en ejercicios de repetición, pero en los cuales hay que estar atento a posibles cambios, como el de velocidad que se planteaba recién. Y en esta etapa, que voy a mostrar ahora, el alumno hará ejercicios que le permitan asociar, comparar y acercarse así a la comprensión intelectual. Aquí. Mais déjà là, on peut lui poser la question, qu'as-tu fait? Comment l'as-tu fait? Et qu'est-ce que tu ressens? Pregunta, Vous sentez ¿qué sienten? régulier. Il y en a un qui est régulier. Regular. Les parties sont égales. Et puis l'autre, il est... Y otra parte que las partes no son iguales. Una es más larga y la otra es más corta. Tout d'un coup, ça s'allonge. Et Si se puede subir el volumen, lo agradecería. la 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 la. 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 Este último ejemplo, con la sonata de Mozart, me sirve para mostrar esta etapa en la cual se busca la elaboración musical con especial interés en la improvisación del alumno,
pero también en la interpretación y en una creación coreográfica posible como la de recién, muchas veces buscando también la presentación escénica, aunque sea breve. A ver. Un élève improvise seul les 4 phrases. Como habéis podido observar, en la rítmica es el cuerpo entero el primer instrumento musical a educar. Aprender a dosificar las energías corporales, aprender a exteriorizar los sentimientos y sensaciones, a comunicarse corporalmente. Todo esto, para mí, es prepararse para poder transmitir la música y el arte con la exactitud y la libertad que internamente deseemos, que es, pienso, el objetivo que podemos pedir de un artista, por ejemplo, pero también de tantas otras personas que no lleguen a hacerlo. Antes hablé de un enfoque global, o sea, dirigido a la persona entera y a través de la persona entera, depende, pero también en objetivos específicamente musicales buscamos un enfoque global. Darle un enfoque. Por ejemplo, por esto muchas veces en vez de percutir un ritmo, lo tocamos en el piano, como hemos visto también en un ejemplo de Yem, en el cual el ritmo está dentro de una melodía, que está dentro de un fraseo, que está dentro de un contexto armónico. Entonces, o por ejemplo, en vez de cantar una melodía, muchas veces lo hacemos en una coreografía, en movimientos coreográficos que a lo mejor ilustran el compás o la forma en la cual estamos cantando. A lo mejor lo único que queríamos hacer era enseñar el ritmo y la melodía y que quede bien aprendida, pero no pienso que no tenemos que olvidarnos de que estas cosas pertenecen a un contexto musical total, un poco más grande, y que si podemos hacerlo y brindar la posibilidad de vivirlo todo entero, mucho mejor, adelantamos pasos y hacemos disfrutar también más al alumno. Bueno, voy a nombrar algunos sitios web. Antes que nada, una última cosa quería decir, que todos estos ejemplos que hemos visto son sin leer música todavía. O sea, no he puesto ningún ejemplo en el cual estuvieran leyendo música, salvo quizá el de los adultos cuando estaban improvisando sobre acordes. Pero la mayoría de los otros con los niños, todos los que eran con niños, eran intuitivos. Podrían aplicarse perfectamente, por ejemplo, en una escuela primaria. Bueno, el Instituto de la Cruz de Ginebra y la Federación Internacional de Música, de Enseñantes de Rítmica, son dos sitios que tienen sede en Ginebra, pero que pueden orientar lo que pasa en el mundo, en la rítmica. En el Instituto Llongueras de Barcelona se hace la formación de profesores, y aquí está mi mail personal. Y cumpliendo nada más con el título de esta conferencia, que entendí que tenía que dar un poco la actualidad
de la rítmica o de las metodologías, pues quería decir que en estilo de conservatorios, la rítmica se hace prácticamente que yo conozca solamente en Ginebra, en la Suiza francesa, y las imágenes que vimos son de ahí. En las escuelas primarias, en cambio, está en la Suiza francesa, donde es pública y obligatoria la materia de rítmica, y en Barcelona, en la escuela integrada. En las escuelas de música de Argentina está como materia pública también y obligatoria, y que solo lo dan profesores de rítmica, y en Barcelona en muchas escuelas de música privadas. Luego en Alemania y en Suiza alemana la rítmica se ha transformado y se dedica mucho más a una vertiente de expresión corporal y terapéutica, y en Barcelona en el Instituto del Teatro se enseña en la carrera de danza y en la carrera de teatro. También el teatro en Argentina está muy difundida, prácticamente todas las universidades de teatro tienen la materia de rítmica los 4 años de la carrera. En Polonia también. Bueno, muchas gracias y espero que esto haya despertado el interés de algunos. Bueno, quiero dar las gracias a los componentes de la mesa por sus explicaciones y por la gestión del tiempo que han hecho, que a pesar de haber empezado tarde, estamos en tiempo y tenemos un rato para alguna pregunta que queráis hacer. No sé si hay un micrófono por la sala. ¿No hay dudas? ¿Reflexiones? ¿Puedes levantar la mano para que te... ¿Sí? ¿Se me oye? Hola. Yo quería que saliera a colación el tema que me parece que es pertinente por el asunto que se trata en la mesa hoy, de la formación del profesorado, tanto inicial como permanente. Entonces, bueno, porque a mí me interesa más, no sé si le interesa a todo el mundo más también en esta sala, me refiero a la formación del profesorado que ejerce su docencia en enseñanzas musicales profesionales, o sea, en conservatorios, escuelas de música y demás. No quiero decir que no me interese la de los maestros de primaria o de secundaria, pero planteo la cuestión en este ámbito porque me parece que es mucho más deficitaria la formación en ese campo, ¿no? Tal como decía, me parece que te llamas Claudio, cómo se nos forma, o sea, cómo enseñamos. Enseñamos con una falta de base científica muchas veces en los conservatorios, pues preocupante. Entonces, bueno, quiero que se comente eso. No sé a quién dirigir la pregunta, creo que todos podéis hablar, los que estáis en la mesa, sobre eso, ¿no? Es decir, el titulado de superior de conservatorio de una especialidad instrumental, voy a referirme a especialidades instrumentales también más concretamente porque en mi campo y porque creo que donde efectivamente, comparado por ejemplo con el lenguaje musical o el análisis o otro tipo de materias, es donde más carencias hay. Dentro de ese mismo campo, además, es donde más carencias hay, creo, desde mi punto de vista, para la formación pedagógica del futuro profesor. Y siendo así, como planteaba esta mañana Luis Ángel también, ¿para qué enseñamos? ¿Hacia dónde? Si se nos forma o no se nos forma de ninguna manera, ¿qué estudiantes a su vez estamos dando al futuro, ¿no? ¿O qué profesionales estamos creando? Como músicos, como docentes, como intérpretes, como compositores, como lo que sea. Entonces, bueno, simplemente dejo la cuestión ahí para que la conteste o la comente quien quiera. Bueno, le puedo contar mi experiencia personal. Yo he estado trabajando 14 años en conservatorios y he realizado multitud de cursos, en parte porque me obligaban para conseguir los créditos que cada 6 años tenemos para los sesenios. Y entre esos cursos, pues me acuerdo que realicé de informática musical, de primeros auxilios, me contaron dos cursos de ruso que hice en la escuela de idiomas, pero nunca me contó ningún curso de pedagogía que yo había realizado y me había abonado de mi propio bolsillo. Entonces yo creo que el planteamiento tiene que ser desde las altas esferas hasta lo pequeño, ¿no? Hay presupuesto, ahora imagino que habrá menos presupuesto con esto de la crisis y los recortes, pero en todos los conservatorios hay un presupuesto para cursos y, bueno, ¿qué criterio se sigue para esos cursillos? También he atendido cursos de música en el conservatorio y en casos era pues el concertino de la orquesta de no sé dónde que me venía a dar clases a mi niño de 7 años, cuando él es un gran profesional, un gran músico, pero no había visto un niño en su vida. Entonces, pues todos nos emocionábamos de verlo tocar, era muy bonito, muy inspirador,
Pero al lunes siguiente, cuando yo volví a mis clases, nada había cambiado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que antes de decidir qué cursos queremos organizar o qué formación necesitamos, hay que plantear qué es lo que necesitamos realmente. En qué entorno estoy, en qué sitio estoy trabajando, porque no es lo mismo trabajar en la Escuela Reina Sofía o la Menuhin School de Londres que dar cursos de música para el hogar del presionista de Parla. Son entornos completamente diferentes y yo creo que gracias a Dios hay tanta metodología y hay tantas ideas y tantas cosas que hay soluciones para cada caso en particular. El problema es cuando llamamos al señor de la Menuhin School, es que lo conozco y es un gran profesor, para que forme a los profesores que dan clase a los ancianos en Parla. Es que no tiene nada que ver. Y bueno, no hablemos ya de los cursos de corte y confección, primeros auxilios y estas cosas que me ofrecían como parte del Ceforio, Zofocopo, como le llaman ahora, ¿no? Entonces yo creo que el planteamiento primero es que reclamemos cursos de formación que realmente nos sirvan y nos interesen. Y no simplemente porque necesitamos unos puntos. Yo, gracias a Dios, ya no juego a eso. Me pasé al lado oscuro, dejé el funcionariado y ya no necesito puntos, ni certificados, ni he firmado aquí a la entrada cuando han llegado. No sentir Emilio, que me va a echar. No, si hago un curso o hago algo es porque creo que es conveniente para mi formación. Y yo me he gastado muchos miles de euros en estos años en formación personal. Y, en cambio, la formación que me han pagado desde el Estado, en muy pocas ocasiones, me ha contribuido a lo que yo soy ahora, que sea, tendré mis cosas buenas y mis cosas malas, pero no es producto de nada que me haya venido por parte del Estado. Y eso yo creo que es mi preocupación principal. Sí, yo quería decirte una cosa. Desde el IEM hemos puesto en marcha los cursos de formación y toda la información que podáis interesar está en la página web, que es iem2.com.es, y al hilo de lo que decía Claudio, de la acreditación de los créditos, sí que es verdad que se ha puesto desde el IEM la posibilidad de convalidar los cursos que se están haciendo a través o bien de la Fundación Tripartita, que es una fundación que ofrece una subvención a todos los trabajadores de empresas privadas que quieran formarse, no sé si digo bien, y luego también cursos, o sea, créditos de formación del Ministerio. Entonces, hemos puesto, de alguna manera se ha puesto eso porque efectivamente se veía que lo que dice Claudio, si uno no ve que eso le redite a nivel crediticio, digamos, pues no se implicaba en una formación que pueda ser personal a nivel pedagógico, pero no es un afán el que vengan de alguna manera los profesores a formarse para obtener esos créditos, sino que es un añadido más. Una pequeña pregunta, me refiero al primer intervento y al vídeo. El asunto es nombres de las notas. Vi cantar mucho con nombres de notas, nombres absolutos, y quiero añadir un porqué más. Mi porqué es ¿por qué cantar con nombre de las notas? Pregunto esto porque en mi idea puede ser una herencia de la, no sé si es así, pero podría ser una herencia de la vieja idea que los nombres de las notas sirven porque tenemos que tocar, ¿no? Si yo conozco el nombre de la nota, conozco el ritmo, puedo tocar. Claro que esta idea es muy insuficiente, pero mi pregunta es ¿por qué los nombres de las notas? Gracias. El hecho de poner nombre de la nota no elimina la otra opción, digamos, la de cantar sin decir el nombre de la nota. En ese sentido, no hay, desde el lenguaje musical, nosotros que lo aplicamos, no hay una insistencia especial en que canten siempre con el nombre de las notas o no. Lo que sí hace es que, como trabajamos con una relación armónica, y en este caso tonal, sí que es verdad que lo que buscamos es la conciencia de lo que están diciendo. Entonces nos encontramos con muchos niños que puedan entonar, o digamos no entonar, sino afinar perfectamente un sonido sin entonarlo en el sitio en el que ese sonido suena, ¿no? Entonces, de alguna manera se busca la conciencia para que el niño sepa lo que está cantando, el sonido que está cantando, la relación que tiene con la armonía que de alguna manera está sonando por debajo de ese niño. Pero, desde luego, no se desdeña ni se desecha la posibilidad, y de hecho se trabaja en clases, hoy no lo habéis visto aquí, pero se trabaja cantando se puede trabajar sin decir el nombre del sonido.
No buscamos un oído absoluto. Ayer hablaba Pedro de la posibilidad del oído absoluto, del pseudo absoluto, no sé si era Pedro o era Sofía, que comentaban sobre ello, y desde el IEM lo que buscamos es la formación de ese oído, ¿no? La formación auditiva general e integral del alumno. No sé si te respondí. Creo que tenemos 5 minutos como para 2 preguntas. Buenos días. Una pregunta para la primera intervención. Solo hago la pregunta y no hace falta contestar porque así llega la segunda y llegamos a tiempo a lo demás. ¿Existen diseños de investigación que estudien diferencias en la aplicación de la metodología IEM en los centros integrados y en centros no integrados que verifiquen los resultados del mismo? Es solo la pregunta, no hace falta contestar. ¿Pero te contesto o no? Sí, como quieras. Es una cuestión del tiempo. No, o sea, la metodología se está aplicando en distintos centros, no solamente en los integrados. Nosotros mismos la aplicamos en nuestro centro integrado, funciona de 9 menos cuarto de la mañana a 4 de la tarde o a 5, dependiendo de las actividades musicales que haya, como centro integrado. Y a partir de las 4 de la tarde se fusiona en paralelo con el conservatorio. Sí que existen diferencias no de la aplicación de la metodología, sino del alumnado, porque hay diferencias de edades. En conservatorio hay una gran diferencia normalmente de edades. En el centro integrado son todos parejos en esa edad. Todos hacen una prueba para entrar, todos reciben la misma formación y la asimilación de esos conceptos depende muchísimo, por lo menos la experiencia que tengo yo es de la edad en la que esos niños están para recibir la información. Entonces, no hay como estudio científico, yo si lo hay no lo conozco. Pero sí que te puedo decir que como en mi centro tenemos las dos opciones, centro integrado y conservatorio, a nivel metodológico se aplica de la misma manera. Sí. Sí, perdón, buenos días. Mi pregunta es para Claudio Forcada. Hola, Claudio. He visto que los otros ponentes tenían en su ordenador vídeos para mostrarnos cuáles son sus experiencias con distintos alumnos. Yo tengo una pregunta que a lo mejor no es el momento de contestarla. Aquí pone en el programa que usted es profesor de la Valenciana International University. ¿Nos podría explicar un poco cuál es el sistema de trabajo y, bueno, por lo interesante que es su tesis doctoral, cuáles son sus enfoques de cara a este tipo de universidades? Gracias. Vamos a ver, en la Universidad de Valencia yo imparto clase en un máster de música y mi asignatura es recursos de la didáctica de la cuerda, me parece que se llama. Y básicamente lo que he hecho es edulcorar mi tesis y ampliar todas las ideas que han visto aquí en los gráficos. Es decir, qué pack de información necesita básicamente un intérprete, alguien que sabe tocar el instrumento para poder ser un profesor efectivo. Y en ese pack de información he incluido partes técnicas relacionadas con la cuerda, porque tenemos que conocer el método, tenemos que conocer qué métodos hay de cuerda, qué estudios hay, cómo se enseñan esos estudios, cómo se secuencian, cómo se analizan las dificultades, cómo se buscan los esqueletos de cada fragmento difícil, como decía Emilio esta mañana, que puse un ejemplo con el piano, cosas técnicas apropiadas a la cuerda, pero también cosas que provienen de la psicología de la música o de la educación en general. Es decir, cómo nos relacionamos con los alumnos, con los profesores, cómo se motiva a la gente o qué teorías hay de la motivación, porque cuanto más sepamos, más posibilidades tenemos de motivar a un mayor número de gente. Cómo se trabaja la memoria, porque hablando de música, no podemos separar el hecho de tocar música y desarrollar la memoria. Y no me refiero solamente a tocar sin el papel delante, que es, desde mi punto de vista, bastante aconsejable, sino que para tocar música necesitamos desarrollar las habilidades motrices. Y esas habilidades están almacenadas en la memoria. Entonces, ¿cómo enseñamos movimientos y cómo conseguimos que esos movimientos formen parte del recurso de automatismos que tiene cada alumno? Entonces, eso es lo que de esa manera he enfocado mi asignatura, de una manera holística, que decía un compañero esta mañana, en la que los profesores tengan visiones particulares de su instrumento en particular, pero también de qué va esto de la enseñanza y aprendizaje, de cómo mandamos informaciones, de cómo las recibimos y qué puedo hacer yo que uso el método Suzuki o que uso el de Kato Havas o Alar o el que quiera usted llamarle, para que mis clases sean un poco más efectivas cada día. Entonces, en esta universidad no trabajo con niños, solamente con profesores. Doy charlas para profesores o para posgraduados.
Bueno, vamos a terminar con esta mesa. Agradezco a todos los ponentes y al público que habéis estado aquí. Y tenemos una pausa de 10 minutos ahora porque a la 1:15 tenemos las sesiones de comunicaciones, que os recuerdo que están las 3 salas funcionando a la vez. Gracias.